En esta sesión vamos a trabajar en comprender qué son los indicadores y cómo podemos elaborar buenos indicadores para nuestras cadenas de impacto, ¿cierto? Indicadores para los distintos niveles. Entonces es bien importante que podamos entender que los indicadores son parámetros empíricos, que pueden ser cualitativos o cuantitativos, que deben dar información sobre un hecho no medible o que es difícilmente medible. Es un punto de referencia, ¿cierto? Es aquello que observaríamos si acontece algún fenómeno más complejo y más difícil de medir. Entonces los indicadores miden estados, circunstancias no medibles, documentan en forma de consenso lo que los participantes desean alcanzar. Y de esta manera hacen que los cambios que queremos alcanzar en la cadena de efectos e impactos se vuelvan examinables. La metáfora del viento es muy útil, ¿cierto? ¿Quién ha visto el viento? Ni tú ni yo. Pero donde los árboles se inclinan, sus ramas, el viento está pasando, ¿cierto? El viento es un fenómeno complejo que no podemos observar directamente. Establecemos parámetros que nos ayudan a observar, ¿cierto? Parámetros empíricos que nos ayudan a dar cuenta de que hay viento. Se mueven las ramas, tenemos determinados sonidos, pueden haber cambios de temperatura específicos, en fin. Entonces, lo otro que tenemos que tener claro es que los indicadores no nos van a decir por qué y cómo se producen los cambios, sino que van a informar que se está produciendo el cambio. Los indicadores nos muestran algo, no lo explican, ¿cierto? Y entonces ellos informan que el viento sopla y quizás cuán fuerte sopla, pero no por qué sopla. Y esto es bien importante porque porque cuando tenemos un indicador tenemos un dato y cuando tenemos un dato, luego tenemos que analizar ese dato para poder entonces interpretar. Cada indicador cuando trabajamos planificando en base a la orientación, efectos e impactos para medir los cambios en la realización de los derechos de los niños que estamos impulsando a través de nuestros proyectos, es importante que cada indicador esté directamente vinculado con el nivel de la cadena de impacto, porque esto nos va a permitir valorar, ¿cierto? Interpretar, juzgar el progreso de los diferentes niveles de la cadena, ¿cierto? No solamente si cumplimos o no cumplimos un nivel de la cadena, sino que esa secuencia que esperamos de cambio, esa estrategia de cambio, se esté dando en la dirección que esperábamos o no y que, por lo tanto, nos permita tomar decisiones en relación a los ajustes. Entonces, para comprender el cambio real, los indicadores deberían incluir tanto variables cuantitativas como variables cualitativas, ¿cierto? Porcentaje de mujeres en edad reproductiva que declaran estar contentas con los servicios rendidos por los centros de salud. Aquí tenemos un porcentaje. Ahí, claro, ¿en relación a qué? A la declaración de calidad de servicio, ¿cierto? Porcentaje de niños del primer ciclo de educación que declaran que sus opiniones fueran tomadas en cuenta para modificación del currículum, ¿cierto? Opiniones consideradas, ¿cierto? Es más cualitativo, el porcentaje es la medida cuantitativa. Por supuesto, así como están descritos, tenemos todavía un concepto demasiado amplio en lo cualitativo y valdría la pena entonces poder precisar. Y entonces necesitamos como todo un método que nos permita valorar y elaborar, ¿cierto? Y construir indicadores adecuados a los distintos niveles de la cadena de efectos e impactos. Por el tiempo que tenemos y también por la mayor simplicidad que puede tener, vamos a ocupar un método que tiene 4 pasos. Estos 4 pasos consisten en que para que podamos elaborar un indicador, necesitamos primero situarnos en el nivel de la cadena que queremos trabajar, si es producto, si es uso de producto o uso producto, si es efecto directo de subobjetivo o de objetivo general. Bueno, identificamos uno y nos situamos en ese. En ese nivel, entonces, de la cadena nos identificamos cuáles son los conceptos clave y cuáles son las variables. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a, primero, identificar bien cuál es el sentido del cambio y cuáles son los conceptos que están cualificando ese cambio, ¿sí? Los identificamos. A veces una palabra, a veces una pequeña frase o son 2 palabras que nos ayudan
a no perder el sentido del cambio que está reflejando en ese nivel de la cadena. Cuando nosotros identificamos esos conceptos, entonces los definimos. ¿Qué es importante para definirlos? Que los definamos utilizando, primero, conceptos fundamentados en los derechos de los niños, en los derechos humanos, y que lo precisemos en el marco del entendimiento de la propia lógica de intervención del proyecto. Entonces, estas definiciones más operacionales, o sea, más concretas, nos van a ser muy útiles a la hora de poder entonces identificar cuáles son las variables. ¿Y qué son las variables? Las variables es aquello que observaríamos si ese cambio se cumple, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, en este nivel, imaginar que ese cambio se cumplió y preguntarnos qué observaríamos si ese cambio se estuviera dando. ¿Qué observaríamos? Entonces, a partir de eso, inicialmente siempre hacemos una lluvia de ideas, ¿cierto? Coleccionamos muchas de ellas. Y cuando terminamos de coleccionar, pasamos al paso 2. Definimos la estrategia, el indicador y el grupo meta. ¿A qué se refiere a esto? Es que nos preguntamos, de todas estas variables que hemos construido, una de ellas es un buen parámetro, es un parámetro SMART, o sea, es relevante, es suficiente, es medible, ¿cierto? A partir de las posibilidades que nosotros tenemos, ¿cierto? Para que nos aporte información útil para valorar si ese cambio se está produciendo o no. O tal vez decimos, bueno, una no es suficiente, necesitamos 2 o más, ¿sí? Entonces, aquí tomamos la decisión, ¿vamos a construir un indicador que es simple, de una variable, o necesitamos construir un indicador compuesto, ¿sí? ¿Y este indicador compuesto qué es? O sea, un indicador que está formado por varias variables. Y lo que hacemos es identificar también el grupo meta. ¿A quién observamos con estas variables? Estamos observando a los niños, a los profesores, a qué sujeto, a qué actor estamos observando en este cambio, ¿sí? Cuando tomamos estas decisiones ya nos vamos a medir, ¿cierto? El indicador. ¿Cómo vamos a medir un indicador? Y establecemos entonces cómo vamos a medir este indicador, si es un indicador simple, a través de un valor, ¿cierto? Números, porcentajes, proporciones, ¿cierto? O si es un indicador compuesto, lo vamos a medir a través de una combinación. ¿Cómo vamos a combinar eso? A través de grados, niveles, escalas, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a medir? Para hacer esto vamos a entrar en profundidad y vamos a ver varios ejemplos más adelante, pero lo que hacemos es establecer cómo vamos a medir ese indicador, de dónde vamos a alcanzar los datos y cómo vamos, a través de qué métodos o instrumentos vamos a recolectar esos datos. Luego definimos qué es lo que queremos alcanzar durante el proyecto, a la mitad del proyecto, a la final del proyecto, y con todos estos elementos recién podemos estructurar una frase que corresponde al enunciado sintético, y el enunciado sintético es lo que ponemos en la segunda columna del marco lógico. Cuando ya hemos discutido de todos estos elementos, tenemos todo lo necesario para completar la ficha de indicador. La ficha de indicador es una herramienta muy práctica que ayuda a todo el equipo, y no solo el equipo de monitoreo, sino que a todo el equipo de intervención del proyecto y a los grupos metas a entender, ¿cierto?, cómo se van a observar los cambios y en base a qué consenso se van a observar el proceso de cambio y cómo se va a medir esto. De tal manera que esto es un elemento fundamental para poder estructurar el sistema de monitoreo. Esto por supuesto está cruzado, como ven, como todo método, con un proceso de toma de decisiones para poder construir indicadores SMART, o sea, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que están construidos en el marco realista de acción del proyecto. ¿Sí? Y bueno, como les decía, estas informaciones las traspasamos, luego de ya tener acuerdos, a nuestra ficha de indicador, que es una herramienta clave en el proceso de monitoreo, ¿cierto? Y por lo tanto es muy importante que las diseñemos y no solo que establezcamos los enunciados, ¿cierto?, de los indicadores. ¿Qué tenemos aquí entonces en una ficha de indicador? ¿Cierto? La definición de los conceptos, las variables a observar,
la forma en que se medirá, los grupos meta, el área donde se medirán los indicadores, de dónde vamos a conseguir los datos, con qué instrumentos vamos y con qué métodos vamos a trabajar, cuál es el valor meta y la versión final del indicador. Como les decía, solo la versión final del indicador va a permitir, es lo que ubicamos en la segunda columna del marco lógico, pero esta es una herramienta fundamental para poder diseñar, impulsar e implementar el sistema de monitoreo, como veremos más adelante.